En tiempos de Jesús existían los fariseos. Ellos eran un grupo de personas que por el hecho de ser estudiosos de la escritura de aquel tiempo, es decir, de la Torá y de todo el Tanaj, ellos creían que por esta razón eran personas que eran muy dignas delante de Dios. Eran los religiosos del entonces, los que creían vivir una vida muy cercana y muy acepta o muy aceptable delante de Dios. Eran personas que eran muy buenos señalando a los demás. Se creían con cierta autoridad para decir quién era pecador y quién no. Y por supuesto ellos estaban en el grupo de no pecadores. Hoy quiero hablar acerca de uno de ellos. Quiero que mire su Biblia, por favor, si la tiene ahí. En el Evangelio de Lucas capítulo 7, versículo 35. Encontramos aquí, versículo 36, perdón. Encontramos aquí la historia de un fariseo. Se llamaba este hombre Simón. Simón el fariseo. Y el título es Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Quiero leer en el nombre de Jesús. Vamos a mirar lo que tiene esta escritura y Dios a través de ella para decirnos este día. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Quiero decir algo. En la Biblia normalmente cuando aparece la palabra rogar o ruego o rogó, no se refiere a que, en este caso por ejemplo, que este hombre tuvo que insistirle a Jesús que fuera a su casa a comer con él, sino que la palabra rogar aquí es sencillamente una petición. Sencillamente el fariseo le dice a Jesús, le pide que por favor vaya a su casa a comer. Y Jesús accede fácilmente porque encontramos en la escritura que Jesús con mucha facilidad accedía a comer con pecadores, con cualquier tipo de personas, incluyendo fariseos que, aunque ellos no se creían pecadores, Jesús sabía que lo eran, porque todos eran pecadores en aquel tiempo, ¿verdad? Como hoy día. Hoy día hay personas que dicen ser no pecadoras, pero habría que mirar qué dice Dios acerca de ellos, cómo los ve el cielo y cómo los califica el cielo. Si el calificativo que el cielo les da es igual al que ellos se dan, pues bendito sea Dios. Qué bueno por estas personas, pero si no, entonces ellos estarían en el grupo de fariseos, en el grupo de personas que son hipócritas y que se definen a sí mismas como justas delante de Dios. Así que el versículo 37 dice, el segundo versículo dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y aquí quiero notar algo. El versículo 37 dice que una mujer de la ciudad que era pecadora. Esto es importante, que vayamos mirando esos detalles. Esa mujer era pecadora, ¿cierto? Y es así como el fariseo la califica. Más adelante lo veremos. Dice que esta mujer trajo un perfume en un frasco de alabastro. ¿Saben por qué se nombra el frasco? ¿Cómo se llamaba el frasco? Porque el solo frasco en el que este perfume iba era costosísimo. El solo frasco de alabastro ya era un envase muy caro. Y el perfume, que era un perfume que se llamaba nardo, era un perfume carísimo. Un perfume de un costo muy alto. Versículo 38, y estando detrás de él, es decir, de Jesús, a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Imagine la escena, esta mujer se hace detrás de Jesús, del Maestro, y se tira a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies,
y dice que los enjugaba con sus cabellos. Esta mujer estaba llorando y estaba llorando de verdad, no es que estaba fingiendo llorar, lloraba y lloraba de verdad, tanto que sus lágrimas eran muchas. Y con sus lágrimas ella regaba los pies del maestro. Y dice que con sus cabellos los enjugaba. Ella con sus cabellos enjugaba los pies del maestro. Y dice que besaba los pies del maestro. Dice que y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Los ungía con ese perfume de nardo. O sea, esto era un acto de amor, pero enorme. Era un ofrecimiento, era una ofrenda al Maestro, al Mesías, al Hijo de Dios. Esta mujer estaba ofrendando mucho, algo muy grande, algo que le había costado seguramente mucho tiempo colectando un dinero, recogiendo un dinero para comprar ese perfume tan costoso. Así que era una ofrenda valiosísima. De hecho, en otro evangelio se murmura por este ofrecimiento al maestro. Se critica que esta mujer haya hecho, según los discípulos del maestro y Judas, que esta mujer hizo un desperdicio, porque era muy costoso este perfume para haberlo derramado y según ellos haberlo desperdiciado de esta forma. Increíble que los discípulos hayan dicho algo así, cuando quien estaba ahí era Jesús, el Hijo de Dios, el mismo Dios hecho hombre, hecho persona. Y aquí seguimos leyendo, versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, es decir, pensó, pensó, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. El fariseo, cuando vio que esta mujer se acercó a Jesús y empezó a besar sus pies y a regarlos con el perfume y a besarlos, dice, este no es ningún profeta. Si fuera profeta, conocería qué clase de mujer es esta, conocería que es una gran pecadora y no permitiría que ella lo tocara. Pero Jesús lo conocía claramente todo. De hecho, conocía los pensamientos de este hombre, de este fariseo. Tan así fue que le responde, versículo 40, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. 41, un acreedor, le dice Jesús, un acreedor tenía 2 deudores y uno le debía 500 denarios y otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, Jesús le dijo, rectamente has juzgado. Jesús le narra la historia de un acreedor que tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. La diferencia en deuda era notable, ¿verdad? Y entonces, ninguno de los 2 tenía cómo pagar dicha deuda. Pero aquel hombre, un hombre bueno, se dio cuenta de que no tenían cómo pagarle y a ambos le perdonó la deuda. Entonces, Jesús le pregunta a Simón, ¿quién de los 2 queda más agradecido con esta deuda, con el Señor que les perdonó la deuda? ¿Quién de los 2 amará más a ese hombre por la deuda perdonada? Y Simón el fariseo contesta, pues
pienso que a quien se le perdonó más, es decir, a quien le perdonaron los 500 denarios. Y Jesús le dijo, bien, respondiste bien. Jesús aquí estaba dándole una lección a Simón. Esos dos deudores son esa mujer a quien Simón el fariseo llamaba pecadora, porque prostituta, porque esta mujer era la misma prostituta a quien Jesús había perdonado y había librado de la muerte, de personas que la iban a apedrear. ¿Recuerdan la historia? Jesús la perdonó, le salvó la vida y la hizo libre. Ya no era pecadora, pero era conocida y siguió siendo conocida como la pecadora. Entonces Jesús habla de dos deudores, a los cuales sus deudas le fueron perdonadas. Uno de ellos está representando a esa mujer y el otro está representando a Simón el fariseo. Simón tuvo que haber entendido este mensaje inmediatamente. A ambos se les perdonó deudas grandes. Jesús perdonó a esta mujer de su condición de pecadora y la defendió con gran amor, la hizo libre. Pero Jesús también había perdonado a Simón. Mire, Simón el fariseo es conocido también como Simón el leproso en otro evangelio. Simón el leproso. Es decir, seguramente, muy seguramente lo digo, Jesús había sanado a este hombre de la lepra. Por eso este hombre quiere tener digamos, pequeño acto de agradecimiento con Jesús y lo invita a comer, lo invita a su casa. Esto es algo muy pequeño, solamente lo invita a comer. Jesús lo había sanado de su lepra. Este hombre sigue siendo conocido como Simón el leproso. En este momento todavía era conocido como Simón el leproso, pero ya era ex leproso, ya no era leproso. Jesús había derramado misericordia sobre él y lo había sanado de su lepra. Además, Jesús también le había perdonado. Este hombre estaba perdonado frente a los ojos de Jesús, al igual que la mujer. Y Jesús le narra la historia de dos deudores que deben a un amo. Y las deudas son perdonadas. Versículo 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Jesús le dice a Simón, el ex leproso, le dice, Simón, el fariseo, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Jesús empieza a hablarle aquí a Simón de algo que era muy normal que se hiciera cuando una persona llegaba, un visitante llegaba, un huésped, como le quiera ver. A esa persona había que recibirlo muy bien, había que recibirlo con besos en sus mejillas, en ambas mejillas. Había que lavar los pies de esa persona. El dueño de casa o alguno de los de casa, tenía que lavarle los pies a quien llegaba. Tenía que ser recibido con besos en sus mejillas. Y tenía que ser derramado un ungüento, un aceite hecho de especias aromáticas que refrescaba la cabeza de quien llegaba. Todo era en sí también como un acto de amor. Era muy bonito aquello. Pero Simón no hizo nada de esto con Jesús. A pesar de que Jesús lo había sanado de su lepra y lo había perdonado. A pesar de que Jesús era todo bondad y todo misericordia. Simón únicamente lo invita a una comida, a su casa. Y Jesús le dice, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies,
mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas. Simón. Wow. Y los ha enjugado con sus cabellos. Ni siquiera fue con una toalla, sino con sus cabellos. No me diste besos, Simón, no me besaste cuando llegué, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Esta no ha cesado, no para de besar mis pies. Versículo 46, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Perfume muy costosísimo. Fue un ofrecimiento muy grande. Fue una ofrenda valiosísima. Pero esta ofrenda sí que fue dada al objetivo indicado. A Jesús mismo. A Dios mismo. Versículo 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Jesús le dice a Simón, te digo algo, Simón, los muchos pecados de esta mujer han sido perdonados. ¿Por qué? Porque amó mucho y lo está demostrando con esta ofrenda de amor. Así que sus pecados son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Simón estaba comprendiendo esto. Jesús le estaba hablando de frente. Simón, a esta mujer se le perdonó mucho. Y ella lo creyó, lo entendió. Por eso quedó supremamente agradecida. Por eso hace estas cosas conmigo. Simón, a ti también se te perdonó mucho. Recibiste sanidad en tu cuerpo. Se te perdonó mucho, Simón. Porque tú, al igual que esta mujer, eras muy pecador. Ante los ojos de Dios, miren esto, ante los ojos de Dios no hay un pecador más grande que otro. Dios no clasifica pecados. Simón era tan pecador como aquella mujer. Pero Simón, el fariseo, como fariseo, creía que no, que la pecadora era ella. Él no. Él era un religioso. Él se sabía tal vez la Torá de memoria. Él cumplía con todos los ritos religiosos de ese momento. Esa mujer no. Esa mujer no merecía nada según Simón. Y Jesús le dice, ¿sabes qué, Simón? A ti también se te perdonó mucho, igual que a ella. Pero el asunto es que tú no lo reconoces, Simón. Tú crees que no se te perdonó tanto. Tú crees que no se te perdonó mucho. Tú crees que se te perdonó muy poco porque tú eres muy justo. Que fueron cosas pequeñitas, pequeñeces lo que se te perdonó. Y ahí está el problema del religioso. Ahí está el problema del fariseo. Creerse muy digno delante de Dios. Entonces no entiende lo mucho que Dios hace por ellos. El religioso no entiende el sacrificio de Jesús en esa cruz por amor. Ese sacrificio fue para salvarnos a todos. No solo al fariseo, sino también a la prostituta. Y Jesús le dice, mas a quien se le perdona poco, poco ama. Esta segunda parte de este versículo de manera sarcástica. Jesús estaba haciendo uso de la sátira aquí. Simón, está bien. A ti se te perdonó poco, Simón. Eras muy justo, eras muy bueno. Se te perdonaron unas mínimas cositas ahí.
¿Y sabes qué, Simón? Por creer así, por creer que se te perdonó muy poco, por eso es que amas poco. Por eso es que tu agradecimiento es poco hacia Dios, en este caso hacia Jesús. Versículo 48, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esa mujer allí quedó justificada, porque ella no se justificó. El fariseo se justificó él mismo. Los fariseos se justificaban ellos mismos. Los religiosos se justifican ellos mismos. Pero esta mujer no se justificó ella misma. Ella sabía que había solo uno que podía justificarla. Solo uno podía declararla justa. Y ese era Jesús. Y fue efectivamente lo que Jesús hizo. La justificó. La perdonó. La salvó. Así que, dicho esto, termino y quiero que siempre es mi deseo que ustedes mediten en sus corazones en todo esto que les digo y que vayan a la Escritura y la revisen, revisen lo que hoy en este momento leímos y sé que Dios ampliará mucho más esta enseñanza, por supuesto, y clarificará mucho más todo. Entonces, muchísimas bendiciones, un abrazo para todos y hasta una nueva oportunidad.